a presentar un poco lo que estamos haciendo en Portugal y un poco la experiencia de Mía en sus contratos y entrar más en la mecánica contractual y cómo se puede introducir un poco estos contratos en España, porque hay un valor que se está perdiendo todos los días y que tiene una crítica importancia para la sostenibilidad del sector y con un abordaje no tradicional de gran inversión, pero por la optimización de la eficiencia. Por tanto, mi sesión está estructurada un poco en 6 puntos. Lo primer punto tiene que ver con una reseña, un big picture de agua no facturada en España, con base en los estudios disponibles. Después vamos a ver un poco por qué invertir en reducir el agua no facturada. Nuno ha dicho que las grandes ventajas de los contratos, voy a entrar un poco más en detalle. Después, un poco la solución mía, la mecánica contractual y cómo de facto se introduce los contratos basados en performance para la reducción de agua no facturada. Después, una reseña de poco de los modelos y resultados que hemos obtenido en varias geografías, porque las motivaciones para hacer estos contratos son un poco distintas por cada una de geografía. Como has dicho también, hay agua no facturada con cifras europeas en 30% y tenemos otras geografías con 40, 50 y más por ahí. Un caso de éxito de mí en Portugal y por fin la introducción de estos tipos de contratos de reducción de agua no facturada basados en desempeño en España. ¿Cómo hacer? Muy bien. Para empezar, nuestro estudio de la situación hoy en España de agua no facturada, encontramos, esta sección se llama agua no registrada, pero es muy importante hacer aquí un poco una clarificación de conceptos. Todavía, si el concepto es utilizado como nombre, agua no registrada y es calculado como la International Water Association, IWA, recomienda, todo muy bien. Todavía si el concepto de agua no registrada, el más antiguo, es utilizado, puede provocar distorsiones en el análisis del balance hídrico, que es la herramienta base para hacerlo baseline y medir las ganancias con la reducción de agua no facturada a lo largo de cada contrato. Perdona, Johnny, me dicen que no se está viendo la presentación. No sé si la estás utilizando. Sí, estoy. Pues no se está viendo. Gracias, ok. No sé si has podido compartir. Ahora. Gracias, gracias. Estaba compartiendo, pero muy bien. ¿Ahora sí? Sí, gracias, Johnny. Muy bien, gracias, nada. Muy bien. Por tanto, estaba diciendo que solamente una clarificación de concepto, que el agua no registrada tiene algunos problemas si es utilizada, porque considera que los consumos autorizados no facturados, pero son medidos, son considerados agua registrada, aunque no generan ingresos, y puede provocar una distorsión en el análisis. Al revés, los consumos autorizados facturados y no medidos son considerados como agua no registrada cuando generan ingresos. Y esto provoca un poco una inversión en la percepción de los consumos que generan valor para las entidades gestoras de los sistemas. Y es muy importante que se empiece hablando de agua no facturada. Con muchos compañeros españoles, muchos se utilizan agua no facturada y no agua no registrada. Muchos se dicen agua no registrada, pero calculan como agua no facturada. Me es importante clarificar el concepto por una cuestión de precisión de qué valor se está perdiendo todos los días, qué valor económico tiene el agua no facturada para el operador, y también por una cuestión de benchmarking con otros países, con otras utilities y todo más. Típicamente lo estamos hablando siempre de consumo autorizado, que es no facturado y que típicamente está asociado al riego de calles, bocas de incendios, fuentes, lentes de las redes. Todavía
muchas de las veces son conceptos importantes y tienen un valor acrecido por ser valores, por ser consumos que tienen un valor económico a la tarifa de venta. Por tanto, es muy importante hacer esta clarificación. Todavía lo que habíamos hecho para hacer para calcular un poco cuál es el valor económico del agua no facturada hoy en España, habíamos recorrido a dos estudios que están publicados, públicos, uno de AEAS y AGA de 2018 y otro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Y aquí habíamos hecho alguna extrapolación de cálculo para conseguir encontrar el valor de agua no facturada y no utilizando el valor de agua no registrada. Y esto porque en el estudio de AEAS-AGA, que los datos son de 2016, son un poco antiguos, todavía es lo que está disponible, la información está bien arreglada. Habíamos hecho el cálculo que el agua no facturada está por los 24.17 y cuanto la agua no registrada los 22.2. Y esto de la diferencia que tiene que ver con la diferencia de conceptos que he hablado en los slides anteriores. Por tanto, aquí habíamos hecho unos supuestos porque el estudio de AEAS mencionaba cuál era la agua facturada total en España en 2016 y de ahí conseguimos calcular la agua no facturada y repartir en sus componentes, como podemos ver en la gráfica de la derecha, de consumo autorizado no facturado, pérdidas comerciales, reales y agua no facturada. Todavía el estudio de Comisión Nacional de Mercados es más reciente, tienen una mezcla de datos entre los datos que habían sido publicados por AEAS, EAGA y el Instituto Nacional de Estadística, y hay un poco alguna diferencia en los valores. Por tanto, lo que se ha hecho es un ejercicio teórico para saber cuánto puede valer el agua no facturada en España por año y cuál es el impacto económico y medioambiental que agua no facturada está teniendo en España. Pero como grandes supuestos, se ha considerado un precio medio que ha sido publicado por AEAS de 2.2 euros por metro cúbico para calcular lo impacto económico de las pérdidas comerciales. Se utilizó este precio medio. Para el impacto económico de las pérdidas reales se consideró un coste de agua en alta, captación, tratamiento, adopción, hasta el depósito, con un rango de valores entre los 0,15 céntimos de euro y 0,5 50 céntimos de euro. He mirado en la presentación anterior de desalación que las grandes desaladoras están en torno de estos 50 céntimos de euro de coste marginal. Por tanto, no está mal. Y habíamos hecho este rango de valores para conseguirmos calcular cuánto podría valer el valor económico de agua no facturada en España si esa misma era reducida para un 14%, que es un valor de referencia que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestras concesiones en Portugal, en nuestras 7 concesiones, es también un valor de referencia que está entre lo promedio entre Francia y Alemania a nivel global, y juzgamos que es un valor de referencia que es alcanzable a medio plazo en España. Muy bien. ¿Cuáles son los resultados obtenidos con estas estimaciones de agua no facturada por año? Sí son considerados valores mínimos, sobre todo en los rangos de los costes de la pérdida real, que ha sido considerado el rango inferior 15 céntimos de euro y el máximo de 50 céntimos de euro. Todavía los rangos del valor económico total se estima entre los 1.055 y los 1.320 millones de euros por año, que es el valor que he estimado. Claro que es un ejercicio teórico, más como no te vas diciendo, es solo para tener los números son lo que son, todavía para nos dar una imagen, un big picture de aquello que podemos estar a hablar y intentar sensibilizar
para la dimensión del problema desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. Solo para dar un poco más de unos números, si España en todo su territorio alcanzase un nivel de agua no facturada en torno de los 14%, los ahorros anuales se estimarían entre los 400 millones y los 600 millones de euros. Porque son cifras muy importantes. Hay valor económico que se está perdiendo todos los años en España, que puede ser recuperable, y estamos hablando de reducir de 24% para 14% la agua no facturada. Los ahorros anuales serían suficientes para renovar entre 4.000 y 8.000 kilómetros de red, si consideramos un precio medio de renovación de red por kilómetro de 75 euros, o 65.000 euros, o lo que es lo mismo entre 2.1 y 3.7% de la longitud total de las redes. AEAS en su estudio menciona que la tasa promedio de renovación de red en España se quedó en los 0,6%. Por tanto, los ahorros anuales con la reducción para los 14% de la agua no facturada podría ser suficiente para renovar 2.1% a 4%. Por tanto, más de 3 veces más de lo que estaba siendo renovado en 2016. Por tanto, un valor económico importante que puede ser utilizado para renovar infraestructura y no al inverso. Es una sensación que queremos hacer en MIA, es decir, que los ahorros generados pueden ser utilizados para renovar red y no al revés, porque podemos priorizar las inversiones y minimizar la inversión y generando lo máximo retorno, que es lo que hacemos en nuestros contratos, y voy a hablar de seguida. Los ahorros de agua suministrada, si el agua no facturada se reduciese a 14%, estaría en la orden de los 402 millones de metros cúbicos y 2.563. Por tanto, sería un volumen, para dar una noción de dimensión, que sería suficiente para suministrar agua a todo el municipio de Madrid entre 2 a 2.6 años. Porque eso es un ejercicio teórico para dar una noción de magnitud del agua no facturada en España. Y ahora vamos a pasar a por qué invertir en agua facturada. No ha hablado en este mismo número de que a nivel mundial se pierden todos, se pierden 346.000 millones de litros de agua que podrían abastecer 2 billones de personas. Esto es un problema de sostenibilidad financiera, de las infraestructuras y medioambiental. Por tanto, es un problema que está en los centros que debe estar en los centros de las decisiones de los operadores de agua. Los principales beneficios que tenemos beneficios económicos y financieros, como ha sido algunas veces dicho anteriormente. La reducción del volumen de agua captada o comprada. En Portugal tenemos una situación un poco diferente de España, porque gran parte del país está cubierto por un operador en alta que vende agua para distribución, y gran parte de los operadores en baja se compran agua en alta. Y eso es un motivo, una motivación para que los operadores inviertan en reducir el agua no facturada. Reducción de gastos con el mantenimiento de los sistemas, incrementa la facturación mediante la mejora de la medición y la reducción del uso no autorizado. Por tanto, estos son los grandes beneficios económicos y financieros. Y una vez más, decir que si mejoramos la eficiencia, podemos generar cash flow necesario para renovar nuestras infraestructuras. No tenemos necesidad de invertir en grandes salvadores o en grandes plantas de tratamiento, y podemos utilizar mejor la capacidad. Por tanto, reduce el OPEX, el CAPEX de las operaciones. Socialmente y de imagen es también muy importante, porque hay una mayor fiabilidad y calidad del servicio por la gestión de presión, caudal,
caudal, reducción del impacto negativo de las rupturas y en la calidad del servicio, y ambientales por el ahorro de agua, el bien precioso, o menor consumo de energía, la pegada de carbono y la reducción del impacto en el medio hídrico y con alguna escasez como tenemos en Península Ibérica. Por tanto, la solución que nosotros presentamos y que nosotros hemos implementado con suceso en varias geografías por el mundo, puede ser definida como esto. Eso es un pequeño de definición para que a veces conseguimos en una frase decirlo lo que traes. Por tanto, son contratos orientados a la eficiencia, donde la compensación se deja al desempeño obtenido y certificado con beneficios económicos precontractuales asegurados para el cliente. Una frase un poco longa, más todavía lo que dice y que había sido dicho por Nono, es que los clientes, cuando contrata un servicio de estos, tiene beneficios económicos precontractuales asegurados. Por tanto, aquí el riesgo para lo contratante, para la entidad que contrata los servicios, es muy disminuido y gran parte de nuestros contratos tienen, y si vamos a hacer el paralelismo de economías maduras, mercados maduros, donde podemos asumir más riesgo porque hay más información, hay contexto legal, regulatorio y todo más, nos podemos decir que podremos tener proyectos a 5 años en que toda la inversión es recuperada a lo largo del proyecto y si decimos que al fin del proyecto todas las ganancias se quedan para el cliente. Por tanto, vamos a ver de seguida que son contratos que tienen un impacto muy interesante para nuestros clientes porque se compran el resultado y tienen un resultado asegurado. Los contratos están diseñados para generar ahorros a lo largo del proyecto que pueden cubrir la inversión y los costes operativos del mismo y liberar un flujo de caja adicional a lo largo del periodo del contrato y en el futuro a través de la reducción de OPEX y las necesidades de CAPEX. Por tanto, hay aquí 2 dimensiones muy importantes. La primera es que en 5 años, 5 a 10 años, depende la duración del contrato, es posible estableciendo un baseline, reducir la agua no facturada a un valor que está definido como meta, como objetivo, y después las ganancias económicas desde ahí hasta como perpetuo se quedan para la entidad. Todavía la entidad tiene que mantener los resultados y nosotros habemos transferido mucho conocimiento también para los operadores para que ellos mismos se pueden mantener los resultados después del contrato. Haciendo un poco de la metodología de reducción de agua no facturada, todos los operadores saben que tienen conocimiento técnico, gran parte de ellos, de cómo hacer la reducción de agua no facturada. No es ni rocket science, por tanto está bien descrito y hoy está accesible a muchos operadores. Todavía la forma, los métodos de hacerlo hace toda la diferencia. Nosotros usamos esta metodología muy simple, es que con un plan detallado inicial que define las inversiones, de dónde se va a invertir, con modelación hidráulica de redes, con definición y localización de válvulas reductores de presión, qué contadores se van a reemplazar, no una lógica de retorno de inversión, no reemplazar todos los contadores, más solo los contadores que generan retorno a través de análisis avanzada de perfiles de consumo, también campañas grandes de detección de consumos ilegales y un intenso trabajo de búsqueda activa de fugas desde el día 1. El uso de tecnología de apoyo a la toma de decisiones que nosotros empleamos en nuestros contratos. Nosotros somos agnósticos a la tecnología que está instalada en los sistemas. Podemos trabajar con toda la tecnología que está instalada y no somos proveedores de
de soluciones tecnológicas todavía si los clientes no tienen, y es importante para implementar los contratos, nosotros le damos nuestras herramientas, como un Balance Scorecard adaptado al sector de agua para la medición de los KPIs y los objetivos, el cumplimiento de la reducción de agua no facturada por año. Un software de metering que es más orientado para la gestión del reemplazo de los contadores numerológicos de retorno de inversión, y también de análisis avanzado de perfiles de consumo, contadores parados, consumos anómalos, y por tanto conseguir identificar posibles también fuentes de consumo no autorizado. Es una herramienta muy importante, y también la herramienta base de reducción de pérdidas reales, que de gestión avanzada de redes por caudal mínimo nocturno, comparación de estadística de años anteriores y de todo más, y haciendo también la match entre los consumos, los caudales mínimos nocturnos y lo trabajo intensivo de búsqueda activa de fugas para centrar y gestionar la actividad de reducción de pérdidas reales. ¿Cuántas componentes de compensación? Nuno ha hablado un poco de las tres componentes, la componente fija, variable y la función de desempeño. La configuración de estas tres componentes es hecha por contrato, es a la medida, por tanto se hace un estudio preliminar para acercar cuál es el riesgo que puede ser asumido por el operador, y si no hay gran riesgo, la componente fija puede ser abandonada, puede ser eventual, podemos solo quedar la remuneración variable, que tiene que ver con parte de inversión física, en gran parte, construcción de sectores, valores de presión, reemplazo de contadores y función de desempeño. Todavía la configuración del peso ponderado en la remuneración de cada una de las componentes es hecho por cada uno de los contratos. Y hay siempre un ahorro mínimo garantizado. Por tanto, el cliente, cuando contrata, sabe que pasados 5 años, si los objetivos de reducción de agua no facturada no son alcanzados, que nosotros vamos a pagar el valor económico que ellos debía tener a lo largo del contrato. Por tanto, al final, los riesgos para los contratantes se queda muy bajo. Hablando un poco de modelos de resultados, porque hay configuraciones distintas de contratos por geografía, como en Filipinas, Bahamas, Jamaica, Brasil y Portugal. Hay motivaciones distintas y configuraciones un poco distintas. Hablando solo un poco de las diferencias de unos y de otros. Por tanto, en Filipinas, un país en desarrollo, tenemos un baseline de agua no facturada en torno de los 50%, y habíamos conseguido reducir para 32%. Y ahí teníamos la diseño de la estrategia de la reducción de agua no facturada, catastro, SIG de clientes de infraestructura, modelación hidráulica, gestión de presiones, sectores y valores reductores de presión, control activo de fugas, software de gestión avanzada de redes, detección de uso autorizado, reemplazo de contadores y capacitación de recursos humanos para que ellos se puedan desarrollar las actividades después del contrato. Y era un contrato de 7 años. Y aquí la gran necesidad, la motivación para este contrato era más de demanda y nivel de servicio. Pero los grandes retos de este contrato era abastecer la demanda y no con nuevas potabilizadoras, más a través de la eficiencia. Entonces, fue posible mejorar la calidad del servicio, garantizando el suministro 24/7 y un promedio de presión que fue incrementado de 4 metros de columna de agua para 19 metros de columna de agua. Por tanto, fueron generadas $400 millones de ganancias con la reducción de agua no facturada. En Bahamas, agua muy cara porque prácticamente es toda desalada, porque esta era la gran necesidad. En Jamaica también se preveía una grande
una grande variación en la demanda, un crecimiento grande de la demanda. Por tanto, la opción fue de aumentar la eficiencia y no de invertir en nuevas potabilizadoras. Ha sido un poco la necesidad. En Brasil es un poco diferente, es un poco más de renovación de infraestructuras. Por tanto, es un contrato más orientado a reducción de pérdidas reales, en que la performance de este contrato es financiado quase na totalidade por lo proveedor. En Portugal tenemos la cuestión de sostenibilidad financiera por el precio del agua en alta que está y también por los valores de agua no facturada, que están un poco más altos do que en España. Lo promedio está en 30%. Y todavía los operadores buscan reducir el OPEX con agua comprada y aumentar los ingresos por la reducción de las pérdidas comerciales, reducir OPEX con agua comprada y aumentar los ingresos por la reducción de pérdidas comerciales. La remuneración en performance puede variar y por tanto en Filipinas era 20%, Bahamas 30%, Jamaica 10%, en Brasil 50%, en Portugal también 50% de la retribución total del contrato es basada en desempeño. Caso de esto de mí en Portugal, por tanto en Portugal MIA se representa por Indaqua, una concesionaria con más de 25 años de experiencia, que sirve, que tiene 7 contratos por 8 municipios, que en el norte de Portugal, gran parte de las concesiones están localizadas en la región de Oporto, cerca de 600.000 habitantes, con 260.000 clientes, 580 colaboradores, más de 4.000 kilómetros de red de agua y más de 2.200 de aguas residuales. Nuestro turnover anda en torno de los 84 millones de euros por año. Aquí un poco las cifras del negocio concesional. Como podréis ver, tenemos aquí un rango de agua no facturada en torno de entre los 9% y los 22%, tener que ver también con lo periodo y la maturidad de cada una de las concesiones. Por concesiones más antiguas, como Santo Tirso Trofa, tenemos 9%, y la más reciente, más de Oliveira das Semeias, 22%, que el trabajo de reducción de agua no facturada se está haciendo ahora. Por tanto, agua no facturada en Indaqua se cifra en un promedio de 14% y en Portugal está por los 30%. Lo promedio de tasa de reducción de agua no facturada en nuestras concesiones, desde el momento en que ganamos la concesión hasta hoy, está en los 62.3%, con cerca de 20 millones de euros ahorrados solamente con reducción de agua no facturada. Un ejemplo desde hace unos años para acá, desde 2019, Indaqua ha introducido los contratos de reducción de agua no facturada basados en desempeño en Portugal y ha empezado por un gran cliente que es Aguas da Región de Aveiro, que es ADRA, que es un operador que sirve 10 municipios, uno se queda fuera de este contrato. De esos 9 municipios, sirven cerca de 118.000 clientes, una remuneración por desempeño de 48%. Lo baseline estaba en 2019 en 35.7% y lo objetivo en 2024 es reducir para 22.8%. Decirvos que hoy este es un contrato que va en su tercer año, pero en el segundo año ya teníamos los resultados que estaban previstos para el tercero. Por tanto, estamos un año adiantados face a los resultados esperados, lo que está corriendo muy bien y ha sido un contrato pionero de reducción de agua no facturada basado en desempeño. Este proyecto tiene ganancias proyectadas a 5 años de 4 millones de euros y el valor del contrato para Indaqua es de 3.4 millones. Y abarca todo, abarca la construcción de sectores de medición y control y vamos a reductores de presión, reemplazo de contadores, búsqueda activa de fugas y acometidas ilegales y monitoreo y control de resultados. Renovación de redes es
una tarea que está por el cliente, todavía no ha entrado aquí para el cálculo de las ganancias. La agua ahorrada a 5 años está en torno de los 8 millones de metros cúbicos. El segundo contrato que hemos firmado también en 2019 con un operador más pequeño, porque es solo de un municipio, es un municipio vecino a nuestras concesiones, es Maya, y tiene 51.000 clientes, tiene un precio medio de venta, una tarifa media de venta parecida con la que está en España, por los 2 euros por metro cúbico, y aquí es importante decir que es un operador con una dimensión inferior a los otros dos que voy a mostrar, y que ainda así hace mucho sentido hacer el contrato, y la remuneración por desempeño tiene inclusive más peso y tiene 63%. Por tanto, porque también la agua no facturada estaba inicialmente en un baseline más elevado, en torno de los 33%, y el objetivo es que llegar a 2024 a los 16%. Lo total de ganancias estimadas es 2,7 millones de euros en 5 años y el valor de contrato 2,5, y la agua ahorrada a 5 por los 6 millones de euros. Aguas de Gaia ha sido el último contrato que habíamos firmado en 2020. Es un gran operador, uno de los mayores en Portugal, tiene 133.000 clientes. También es un contrato para 5 años. La baseline estaba en 29,3% y el objetivo es llegar a 20% en 2025. Aquí la remuneración por desempeño es un poco menor, en torno de los 32%, y la agua ahorrada está en los 6 millones y las ganancias por los 5,7 millones de euros y con un valor de contrato de 3,6. Entonces, un poco para dar solamente un rango de números, por cada euro que invertimos en reducción de agua no facturada, si vimos un proyecto a 10 años, porque estamos invirtiendo en infraestructura fija que puede ser amortizada a 40 o 50 años, y todavía estamos recuperando, tenemos paybacks dentro del propio largo del proyecto, y si consideramos lo periodo de vida, un periodo de vida de 10 años, estamos hablando que cada euro invertido en reducción de agua no facturada con esos contratos puede generar entre 5 a 8 euros de beneficio. Por tanto, contratos con una atractividad económica muy grande para nuestros clientes. La introducción de agua no facturada, de los contratos de reducción de agua no facturada basados en desempeño en España. Del análisis que hemos hecho, sabemos que en España hay ejemplos de contratos ESCO de energía que están muy generalizados. Es un precedente muy importante porque la configuración contractual de que estamos aquí hablando en la energía está más ampliamente difundida, está generalizada, y en España hay ese precedente. Por tanto, decimos que podría ser haber una adaptación de esto marco legal de ESCO para el sector de agua. Todavía lo marco legal existente es suficiente, como en Portugal, que es muy parecido, para hacer contratos de este tipo. Por tanto, hay espacio para convertir en valor el agua no facturada existente, transfiriendo el riesgo de inversión para los proveedores de servicios, garantizando los resultados para los municipios a lo largo del proyecto y generando ahorros futuros para los mismos cuando el desempeño final obtenido que el contrato se mantiene. Entonces, es lo take-out más importante, y los contratos tienen componentes significativos de transparencia y de conocimiento para que los resultados obtenidos se mantengan por largo tiempo después del fin del contrato. Por tanto, por fin, estos contratos se ven que son muchas veces autofinanciables o pueden ser financiados por nosotros. Hay siempre la posibilidad de los municipios candidataren con estos fondos de Next Generation Funds que vienen ahí de recuperación de resiliencia para para candidatar lo propio proyecto para para alcanzar los objetivos de reducción de agua no facturada
con una subvención a la inversión. Por tanto, un win-win para todos y garantizando los resultados para los municipios. Y muchas gracias por vuestra atención.